Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a su curso bíblico La Misión del Evangelio con Mauricio Merino. Hoy nos encontramos en el video número 6. Hemos hecho ya un recorrido por 5 temas que nos ha llevado un poquito de tiempo. Quiero comunicarles que hoy vamos a empezar a usar un nuevo material, se llama Panorama Bíblico. Es un desplegable que nos va a ayudar a nosotros a manejar la línea del tiempo. Está recomendable para que usted pueda adquirirlo en cualquiera de las librerías católicas de sus países. Seguro que lo van a encontrar y con esto poder apoyarse. El tema de hoy tiene que ver con esa estancia del pueblo de Israel en el país de Egipto. Egipto que ya está constituyéndose imperio y que el pueblo de Israel, la descendencia de Jacob, la descendencia de Isaac, la descendencia de Abraham, se ha establecido allí en Egipto. La línea del tiempo nos marca que hay un tiempo en que viene el padre Abraham, aproximadamente año 1850, puede ser un poquito antes. Después tuvimos a nuestro padre Isaac, hijo de Abraham. Se recuerda que Abraham tuvo 2 hijos, uno es Ismael. Ismael desaparece del plano y aparece solamente Isaac. Isaac también tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Esaú desaparece del mapa y nos quedamos con Jacob. Jacob tiene 13 hijos. Los 13 hijos son 12 hombres y una mujer, Dina, la mujer, pero la mujer no cuenta en la historia de la salvación por el patriarcalismo, por el machismo, y se queda solo José. La última vez estudiamos a José en su travesía, es vendido y es llevado hasta Egipto. Y ahí en Egipto se establece José. Hay un tiempo de bonanza que es importante que lo veamos, porque ese tiempo, que es tiempo de Dios, sirvió para que el pueblo se trasladara de la que va a ser después reconocida como la tierra prometida. Desde Canaán se mueven hasta Egipto y en Egipto se establece. Sin embargo, muerto el faraón que quería mucho a José, llega uno nuevo y vamos a tener aproximadamente 400 años de esclavitud. De esto vamos a tratar el día de hoy. Hay para esto pues un tema importante y tenemos siempre algunos objetivos que yo creo que es bueno que lo vayamos dilucidando, ¿verdad? El primer objetivo es que vamos a definir la identidad de Dios de Israel como un Dios liberador. Esto es importante para la historia del pueblo de Israel. Segundo objetivo, descubrir el llamado a colaborar con el proyecto de vida que tiene Dios para el pueblo hebreo y para todos nosotros, no solamente para el pueblo hebreo. Ahí está el fundamento de ese proyecto de vida que tiene Dios para todos los pueblos. Un tercer objetivo es seguir la trayectoria de la conformación del pueblo de Israel. En este momento de Egipto, en esta esclavitud que estamos viendo aquí, estos 400 años, ahí es cuando se va a conformar más el pueblo de Israel. Viene conformado desde Abraham, claro, pero falta todavía el que se consolide, el que se constituya como pueblo. Ya lo veremos en el transcurso de este tema. Y el cuarto objetivo es resaltar el papel de la mujer en los procesos de liberación. La mujer marginada, excluida, pero Dios la toma en cuenta para el tema de la liberación de este pueblo de Israel. Podemos empezar diciendo que la fecha aproximada de este tema es entre el año antes del año 1600 hasta el año 1250. En el año 1250 aparecerá esta figura Moisés. Moisés será ya la persona liberadora. Este será el tema del siguiente encuentro que tengamos en este programa La Misión del Evangelio con Mauricio Merino. Es un curso bíblico que consta de 35 temas, este es el número 6, y así vamos a ir avanzando. En ese tiempo es importante que veamos cómo existen protagonistas. Aquí fundamentalmente va a haber 2 mujeres protagonistas en esta historia de la esclavitud. Va a haber 2 mujeres protagonistas que son Séfora, que algunos le van a llamar Cifra, pero Séfora y Puá son 2 mujeres parteras que tienen un papel preponderante en esta historia. El lugar específico de este trabajo es solamente el
pueblo, el país de Egipto, ahí a la orilla del río Nilo. Vamos a ver unas características que es importante que las estudiemos. Características de este periodo y de este momento bonito del libro del Éxodo. Recuerde que con José terminamos el libro del Génesis y nos introducimos ya al libro del Éxodo. A partir de hoy vamos a tener en cuenta el libro Éxodo, que significa salida. Vamos a ver las características de este periodo. Primero, la característica social. ¿Quién es ese pueblo de Israel? Pues son clanes que tienen sus raíces en estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que gracias a José se establecen en Egipto. Pues este pueblo establecido en Egipto tiene como raíz principal los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son clanes y ellos van a introducirse en ese país de Egipto, pero no van a asimilar esa cultura. O sea, no se van a hacer egipcios. Esto es bien importante para la historia de los pueblos. Yo llego a un país, pero yo mantengo mi identidad. Esto pasó con el pueblo hebreo. Ellos le llaman hebreos por el monte Hebrón, porque Abraham compró ese sepulcro para su esposa y para ellos mismos, para su descendencia, ahí en el monte Hebrón. Bueno, ese pueblo hebreo conservó su identidad. Esto es importante. La segunda característica, esta era la característica social, hoy vamos a la característica política. Primero, este pueblo pasa de una situación de privilegio. En el tiempo de José hay un privilegio, pero se pierde el privilegio con la llegada de un nuevo faraón y empieza una situación difícil. Empieza una opresión y una esclavitud. Estos esclavos realizaban trabajos forzados en tareas agrícolas o de la construcción. Entonces esto se llama esclavitud rotativa. Yo soy esclavo y mi hijo también nace esclavo. Son aproximadamente 400 años de esclavitud. Esto no es fácil para ningún pueblo. Vivir una esclavitud de 400 años es agobiante. Tercera característica de este periodo, la situación económica. Primero, los hebreos son pastores y agricultores domésticos. Vamos a pensar en una agricultura de sobrevivencia, de consumo, de autosostenibilidad. Puede ser un trabajo artesanal, puramente doméstico, y de ahí pasan a trabajo forzado. Ya no hacen lo que ellos quieren, sino hacen lo que el faraón quiere. Esta es la situación económica. Ya no pueden ni siquiera pensar en un modelo de acumulación. No tienen derecho a la acumulación. Van a trabajar de manera forzada para un imperio, para un país, para un faraón. La última de las características es la característica religiosa. Hemos de decir que el pueblo, a pesar de vivir este periodo de esclavitud, no va a perder la fe en ese Dios que lo ha llamado a través de Abraham, a través de Isaac y a través de Jacob, y que lo introdujo en Egipto por medio de José. No pierde la fe en ese Dios, el Dios de los padres. Ese Dios que se hace presente y esta vez, viviendo la esclavitud, se va a hacer presente como un Dios liberador. Esto es un Dios liberador que ve el sufrimiento y que ve la esclavitud de Israel y que va a hacer todas las posibilidades, va a utilizar todas las posibilidades para liberarlo de esa esclavitud. Ya vendrá el periodo de Moisés, lo estudiaremos en el siguiente tema. ¿Qué es lo que importa de este periodo? Que en esta situación de esclavitud, Dios decide hacer de este pueblo hebreo o pueblo israelita, decide hacerlo su pueblo. Esto es bien importante para nosotros y nosotras en este periodo que estamos estudiando. Vamos a irnos a una lectura obligada porque tenemos que entender cómo es que sucede esa esclavitud para el pueblo de Israel. Tenemos que leer todo, por supuesto, todo el capítulo 1 del Éxodo, si no, no vamos a lograr captar qué es lo que pasaba en esa situación de esclavitud. El capítulo 1 del Éxodo dice lo siguiente: lista de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob.
cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser, descendientes directos de Jacob, 70 personas. José ya estaba en Egipto. Muerto José, sus hermanos y toda aquella generación, los israelitas, crecían y se propagaban, se multiplicaban y se hacían fuertes en extremo e iban llenando todo el país. Subió al trono de Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, los israelitas se están volviendo más numerosos y fuertes que nosotros. Vamos a vencerlos con astucia, porque si no, crecerán y si se declara la guerra, se aliarán con el enemigo y nos atacarán y después se marcharán de nuestra tierra. Entonces nombraron capataces que los explotaran con trabajos forzados en la construcción de las ciudades Granero de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ellos más crecían y se propagaban. Hartos de los israelitas, los egipcios les impusieron trabajos penosos y les amargaron la vida con dura esclavitud, imponiéndoles los duros trabajos de la preparación de la arcilla, de la fabricación de los ladrillos y toda clase de trabajos del campo. El rey de Egipto ordenó a las parteras hebreas, una se llamaba Séfora y otra Púa, cuando asistan a las hebreas en el parto y les llegue el momento de dar a luz, si es niño lo matarán, si es niña la dejarán con vida. Pero las parteras respetaban a Dios y en vez de hacer lo que le mandaba el rey de Egipto, dejaban con vida a los recién nacidos. El rey de Egipto llamó a las parteras y las interrogó: ¿por qué obran así y dejan con vida a las criaturas? Contestaron al faraón: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes de que lleguen las parteras. Dios premió a las parteras, el pueblo crecía y se hacía muy fuerte, y a ellas, como respetaban a Dios, también les dio familia. Entonces el faraón ordenó a todos sus hombres: cuando les nazca un niño, deben arrojarlo al Nilo, y si es niña, déjenla con vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean qué situación más difícil. Hay varios aspectos ahí que debemos tomar en cuenta. Lo primero es que se definen las 12 tribus de Israel. Son los hijos de Jacob, menos Dina, que ya hemos explicado. Dina, por ser mujer, no cuenta en la historia de la salvación. Es importante que veamos ese desplazamiento de las 12 tribus, porque a partir del desplazamiento de esas 12 tribus, cuando José tiene ese periodo de bonanza en Egipto, a partir de ahí, esos clanes, que son grupos de familias, se van a ir fortaleciendo en tribus. Y de esas tribus, que son 12, con la tribu de José, se va a constituir el pueblo de Israel. Quiero que veamos primero el traslado. Los descendientes de Jacob se mueven para Egipto. Segundo aspecto que quiero que veamos es cómo hay una situación que hemos descrito en las características, una característica que es la política. Hay un temor del nuevo faraón, el que ya no conoció a José, ese nuevo faraón que no tenemos el nombre. Él tiene temor de que esa multiplicación de la gente hebrea sea contraproducente para su imperio. Él tiene miedo que se hagan más numerosos que los egipcios y cuando se declare la guerra se alíen al enemigo y destruyan el imperio egipcio. Es un temor real. Tiene razón el faraón. Hay que denotar también la importancia que tiene esta palabra, porque el pueblo hebreo ciertamente llegó a Egipto, pero no llegó para ser esclavo, llegó para sobrevivir. Y qué lástima, podemos decir ahora, anacrónicamente, qué lástima que el faraón se puso a oprimirlos. Porque qué tal si no lo hubiera oprimido, hubiera habido quizás un entendimiento entre el pueblo hebreo y el pueblo egipcio, y hubiera sido todo un pueblo grande. Pero vino la opresión, y ante la opresión, Dios actúa por medio de esas dos mujeres, Séfora y Púa. Son dos mujeres parteras,
pero que son símbolo de que se han dejado contagiar, se han dejado, digámoslo en palabras también anacrónicas, se han dejado evangelizar por el rey, por el Dios de los hebreos. El Dios de los hebreos se presenta como un Dios bueno, un Dios que le da bendición a Abraham, un Dios que le dio bendición a Isaac, un Dios que bendijo a Jacob y que bendijo a José. Entonces las parteras tuvieron temor de ese Dios de los hebreos. Hay recompensa para las parteras y hay recompensa también para el pueblo hebreo. Al pueblo hebreo lo libera y a las parteras les concede familia. Tercer aspecto que quiero que tomemos en cuenta es que hay una voluntad del faraón de acabar con el pueblo hebreo dejando vivas a las mujeres, a las niñas. Porque las mujeres niñas son sujetas de esclavitud, porque son en la cultura egipcia un placer más. El egipcio puede tener muchas mujeres. Los niños hay que matarlos. La orden se va a cumplir, sí, pero habrá un niño que se va a salvar. Lo estudiaremos en su momento. Quiero que veamos algunas conclusiones que tenemos para el día de hoy en este tema, porque quiero que extraigamos, digo yo, enseñanzas que yo creo que nos van a servir en el resto del curso que nos queda por recorrer. Estamos en el número 6, son 35, nos faltan 29 temas aún. La primera conclusión que quiero que saquemos en este día es que el Éxodo es un libro histórico propio de Israel y con pocas referencias dentro de la historia universal. Esto amerita una explicación. Si usted va a la Biblia, si leemos la Biblia, el Éxodo es un libro de suma importancia. De hecho, quizás para el pueblo de Israel, el libro más importante. Es el libro cuando Dios lo hace su propiedad en este periodo de esclavitud y se muestra poderoso frente a los poderosos y destruye a los poderosos para liberar a ese pueblo. Pero tenemos que tomar en cuenta en la metodología que estamos usando en este curso bíblico del texto, contexto y pretexto, tenemos que saber que este libro de historia es relevante para el pueblo de Israel, pero para la historia universal no es relevante. Si revisamos la historia universal, no existe el pueblo de Israel liberado por Dios allá de Egipto. Eso no está connotado en la historia universal. Y este libro del Éxodo, que es el que hemos comenzado a estudiar el día de hoy, fue escrito, comenzado a escribirse en el año aproximadamente 950, cuando ya están establecidos en la tierra prometida, pero se terminó de construir, fíjese bien que se terminó de construir este libro, de escribir el libro, cuando están esclavos en Babilonia. O sea, estamos hablando de el siglo V y VI, o sea, hay otros 300 años después para que se consolidara este libro del Éxodo. Por eso digo, el Éxodo es un libro histórico, sí, pero con una gran importancia para el pueblo de Israel, pero para la historia universal es casi irrelevante. Segunda conclusión. Se define la identidad del Dios de los hebreos como un Dios liberador que no tolera la opresión ni la injusticia. Vean, esta conclusión me gusta porque es importante saber que si nosotros, que somos paganos, porque no somos hebreos, no somos judíos, hemos asumido la fe del pueblo de Israel. Y al asumir la fe del pueblo de Israel, nosotros también aceptamos esa divinidad. Aceptamos ese Dios, pero Dios liberador, no un Dios, solamente un Dios que me da la cosecha, que me da la lluvia, que me da el sol de todos los días. No, un Dios que me libera de todas las esclavitudes, un Dios que no tolera la esclavitud. Esto es importante que lo tomemos en cuenta para nuestra vida personal y nuestro desarrollo como comunidades. Tercera conclusión, el Éxodo sigue siendo la clave permanente para que todo pueblo oprimido de hoy y de mañana se sacuda de la opresión de toda esclavitud, contando siempre no solo con la aprobación de Dios, sino lo que es más importante, con el poder y el aliento de su presencia liberadora. Si un pueblo está oprimido el día de hoy, puede contar con Dios,
para liberarse. Y aquí es importante saber sobre la cuarta conclusión. Dios no libera él solito. Dios libera por medio de personas. Esta es la cuarta conclusión. Dios libera con el apoyo de personalidades sacadas del pueblo. No manda ángeles. No. Busca personas. Aquí, en este caso, vamos a ver a un Moisés. Moisés liberador. Pero en nuestra historia tenemos personas también liberadoras. En América Latina podemos mencionar por lo menos 3 nombres liberadores. Yo sé que hay más. Simón Bolívar, libertador. Augusto César Sandino, también libertador. Farabundo Martí, libertador. Y así habrá otros. En nuestra América Latina tenemos muchos hombres y mujeres liberadores. Monseñor Romero será otra persona liberadora, liberadora de la esclavitud y de la opresión. Estas 4 conclusiones para nosotros son importantes porque creemos que vamos a vivir una vida pegada a este Dios, al Dios hebreo, porque nosotros voluntariamente hemos asumido ese Dios del pueblo de Israel. Pablo, gracias a la predicación de Pablo, hemos tenido la cercanía del Evangelio, la cercanía de los hechos de los apóstoles, y a partir de ellos nosotros y nosotras hemos aprendido a vivir con un Dios liberador. Nos encontramos en un siguiente programa. Ya vamos a estudiar a nuestro liberador Moisés. Bendiciones para todos y para todas.